y de nuestra labor pedagógica. Muy bien, repito, soy la profesora Andrea Gamarra, así que pueden hacer sus consultas por el chat. Vamos a tratar también de activar los micrófonos para que puedan participar. Cuando solicite que participen, por favor, levantan la manito, yo voy a activar sus micrófonos. La idea es hacerlo interactivo para que de esta manera podamos enriquecer mejor nuestros aprendizajes de hoy. Y no se olviden de registrar su asistencia. Listo, muy bien. Entonces, profesores, profesoras, vamos a trabajar, o el tema que nos ha reunido hoy día es el de estrategias de lectura, que vamos a poder aplicar con nuestros estudiantes en las colecciones de plan lector en el nivel primario. Para ello, vamos a enfocarnos en la competencia que se relaciona con el plan lector en este caso. Bien, hay un documento que establece en el cual se señalan, se precisan las competencias, ¿no? Tenemos un total de 29 competencias. Dentro de ellas, la competencia número 8 del currículo nacional nos precisa lo siguiente. A ver, acá vemos la referencia. Si queremos explorar más o investigar más acerca del contenido que vamos a precisar ahora, podemos hacerlo en nuestro currículo nacional en la página 72. ¿Listo? Bien. Voy a minimizar, acá hay una ventanita que me tapa la información. Ok, perfecto. Bien, tenemos en pantalla la competencia número 8. Esta competencia es la siguiente. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y precisamente es esta competencia, la de la lectura, con la cual nosotros vamos a trabajar plan lectura. Bien, para ello voy a pedir, por favor, que participen 3 docentes que puedan levantar la manito acá yo para activarles el micrófono. 3 docentes que puedan leerlo. A ver. Veo muchas manos levantadas. Listo, muy bien. A ver, vamos a iniciar con la profesora Isabel, luego con la profesora Eli, ¿ok? Luego con la profesora Gloria. A ver, activo el micro para la profesora Isabel. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto, profesora Isabel. Por favor, si podría leer el primer párrafo. Ya, de acuerdo, muy bien. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Listo, muy bien, profesora, muchas gracias. Entonces, ahora pido a todos, por favor, por medio del chat pueden responder. Vamos a plantear las siguientes 3 preguntas. Cada una de las preguntas que ven al lado izquierdo de la pantalla se va a direccionar a cada uno de los párrafos. El primer párrafo, que ya leyó la profesora Isabel, respondería a la pregunta ¿qué? ¿Qué es la competencia ley? A ver, leo sus respuestas, por favor, por el chat. De acuerdo al primer párrafo, ¿qué sería la competencia ley? O también podemos responder, ¿qué es la lectura? De acuerdo a este primer párrafo, ¿no? ¿Qué es la lectura? A ver, leo las respuestas. Bueno, leo los saludos, buenas tardes, me dicen muy bien, buenas tardes a todos los que me están escribiendo por el chat. Ahora, respecto al primer párrafo, vamos a releerlo si es que no quedó claro. Nos dice, esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarca la lectura. Muy bien, vamos empezando con las respuestas. Nos dice, es una interacción entre lectura y el estudiante. ¿Ok?
Muy bien, es una interacción. La competencia, nos dice, la competencia es una capacidad que tiene cada uno. Ya, siguiente respuesta, es una ahí habría una observación, ¿no? La competencia también es una capacidad o la competencia es el uso de unas capacidades. ¿Cómo podría ser por ahí? Vamos analizando también las respuestas de los demás docentes. Es la interacción dinámica, muy bien, entre el lector, es una interacción dinámica. Ok, es una participación activa, es un proceso de interpretar el significado. Muy bien, claro. Y de acuerdo a este primer párrafo, lo mencionaba, ¿no? De acuerdo a este primer párrafo, ¿qué sería la lectura entonces? Nos señala acá, vamos a tratar de marcar un poquito, nos dice, es una interacción dinámica, ¿ok? No se ve lo que se está marcando, a ver. Listo. Ya. Es una interacción dinámica, correcto, muy bien, es una interacción dinámica, ¿no? Y si queremos parafrasear esta información, ¿cómo podríamos decirlo también? Interacción dinámica. ¿Qué es una interacción? Un proceso, ¿no? Puedo tomar esta palabra de interacción como un adjetivo, tal vez lo puedo parafrasear de esa manera, puedo decir es un proceso interactivo, ¿ok? En un proceso va a haber elementos que trabajen o que interactúen, ¿no? ¿Cuáles serían estos elementos según el primer párrafo? Nos dice, es el lector, segundo elemento, el texto y tercer elemento, los contextos socioculturales que marcan esta lectura. Entonces, ¿qué es la lectura? Es un proceso interactivo o también una interacción dinámica entre tres elementos, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, lo leemos en el chat. ¿Cuáles son esos tres elementos? Nos dice. Lo acabamos de mencionar, a ver. El profesor o la profesora más activa se va a ganar un premio. ¿Cuáles serían? Los tres elementos, lector, texto y contexto. Muy bien, profesora Sonia Tupac, muy atenta. La profesora Judith Magali, Erika, Laura Arevalo, muy bien, docentes. Esa es la idea, siempre estar muy atentos, ya que el tiempo que tenemos es corto, no vamos a tener un seminario extenso. Una charla corta. ¿Listo? Bien, entonces, proceso interactivo entre lector, texto y contexto sociocultural. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrollará la lectura? A ver, voy a leer el siguiente párrafo y escuchamos muy atentos. Ustedes también pueden leer en pantalla, por favor. Dice, cuando el estudiante pone en juego esta competencia, utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Muy bien, ¿qué va a utilizar entonces? Si es algo que nosotros evocamos siempre al inicio o en una sesión de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que va a emplear el lector o en este caso el estudiante? Muy bien, la profesora Caterine Calcida, los saberes previos, correcto. Y estos saberes previos, en el caso de la lectura, van a ser provenientes de su experiencia lectora. ¿Qué significa eso? O sea, de otros libros que haya leído previamente u otros textos en general y también del mundo que lo rodea, es decir, de su conocimiento en general, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros leemos, en este proceso activamos nuestros saberes previos e incluso un lector, cuanto más saberes previos tenga antes de realizar su lectura, esa comprensión va a ser se va a consolidar de mejor manera. ¿Ok? Bien, saltamos a la tercera pregunta. A ver, vamos viendo la hora. 4:25, está rápido el tiempo, loco. Listo. A ver, nos dice la tercera pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué va a leer el estudiante? ¿Para probar plan lector? ¿Para probar comunicación? ¿Para qué nos sirve la lectura? Nos dice, para construir el sentido del texto que lee. Listo. En primer lugar, esa lectura comprensiva sirve para que pueda construir el sentido de los textos. Muy bien. Es indispensable asumir la lectura como una práctica social. Eso es muy importante recalcarlo. La lectura es una práctica social. Leemos en nuestra interacción social diaria.
situada en distintos grupos o comunidades socioculturales, al involucrarse con la lectura, ¿qué va a suceder con el estudiante? Dice, el estudiante contribuye con su desarrollo personal. Miren, docentes, entonces, la lectura, el desarrollo de la lectura, ¿qué va a lograr, dicen el estudiante? O en el lector en general, por ejemplo, en nosotros mismos, como docentes. ¿Qué permite la lectura? Que nosotros contribuyamos o incluso logremos nuestro desarrollo personal. O como muy bien lo dice la profesora Sonia Tupac, dice, para construirse como persona, claro, para lograr ese desarrollo. Muy bien. Así como él, dice, al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. Perfecto, no solo el desarrollo personal, porque dentro de una comunidad no somos seres individuales, no somos islas, ¿cierto? Somos seres sociales que pertenecemos a una comunidad. Así que si cada lector, al leer, valga la redundancia, logra o va a contribuir a su desarrollo personal, ese desarrollo personal de cada individuo o de cada lector va a estar contribuyendo a su vez al desarrollo de su comunidad. ¿Por qué creen que precisamente, o mejor dicho, esto explica algo? En que el Perú tiene un nivel de comprensión lectora bajo. ¿Y cómo está el desarrollo de nuestra comunidad? ¿Cómo estamos como sociedad acá en el país? Hay coincidencias, ¿cierto? Bien, entonces vemos la importancia de la lectura. No solo un desarrollo personal, sino un desarrollo de la comunidad. Listo, siguiente. Bien, bien, profesores. Entonces seguimos con, hemos visto parte del currículo nacional, esta competencia, la hemos extraído de ahí. Y ahora vamos a saltar al programa curricular, que es el siguiente documento que nos da ciertos lineamientos para nuestra labor docente. Muy bien. Ahora, dentro del programa curricular podemos extraer esta información. La competencia a la cual nosotros nos vamos a enfocar, digamos, es la de lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esa es la competencia. Ahora, esta competencia estará estructurada, ¿por qué? ¿Por qué elementos? A ver. Me parece que ya la han visto en la sesión anterior, ¿no? ¿Cómo es una persona competente? ¿Qué va a tener, qué va a desarrollar una persona competente? Hay una palabrita mágica ahí. Muy bien, va a desarrollar sus capacidades. En este caso, la competencia, muy atentos a la pantalla, por favor, que está diagramado de tal manera que ustedes le toman pantallazo y eso ya queda como un resumen teórico para que lo tengan ahí para su revisión. ¿Listo? Muy bien, entonces regresamos. La competencia lee diversos tipos de textos, concierne ciertas capacidades. ¿Cuáles y cuántas son? Veamos en pantalla. Son 3 capacidades. La siguiente, la primera capacidad, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto. Y la última, reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto. Y vemos que acá hay unas flechitas, ¿no? Que están apuntando la dirección en un solo sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos procesos o estas capacidades van a ser también logradas de manera o empleadas de manera progresiva. Porque ¿cómo el lector va a reflexionar sobre el contenido del texto si no ha entendido la información explícita del texto? Es decir, si no logró obtener información del texto escrito, ojo acá en pantalla al inicio, no va a poder reflexionar acerca del contenido, no va a poder evaluar la forma del texto, ya que no ha obtenido la información. Entonces, hay una relación acá entre cada una de estas capacidades. Ahora, un detalle importante. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un control de lectura, una ficha de comprensión lectora, los ítems que proponemos en las fichas o en los test, como lo hayamos planteado,
¿Estos ítems son así los que se me ocurra como docente? ¿O a qué debe apuntar cada uno de los ítems? A lograr que, a nivel de comprensión de lectura, los niveles, ¿ok? Entonces vamos a ver que en la parte inferior de la pantalla, al nivel de la primera capacidad, que es obtiene información del texto escrito, apareció el nivel literal, ya que guarda correspondencia directa. O incluso podemos decir que se refiere a lo mismo, ¿no? Porque es en el nivel literal que el lector va a obtener información del texto escrito. En el nivel inferencial interpretativo, el lector va a inferir y va a interpretar la información del texto. Es decir, a partir de la información explícita, va a poder inferir, ¿no? Generar o incluso identificar esa información implícita en el texto, ¿ok? Y por último, el siguiente nivel, que es el nivel crítico valorativo, va a apuntar a que el lector reflexione y evalúe la forma del texto, el contenido del texto y también el contexto. ¿Ok? Entonces hay una correspondencia directa. Por ello, es que a veces, bueno, haciendo la salvedad, a veces nos preguntan, en los libros de plan lector, las preguntas nos dicen, ¿no? ¿Están según los niveles de comprensión lectora? Claro que sí, según los 3 niveles que estamos precisando en este momento. Y nos dicen, o nos consultan también muchas veces, ¿y esto se trabaja de acuerdo a lo que propone el ministerio? Claro que sí, porque miren, acá se los está mostrando en el diagrama. Si nosotros trabajamos los 3 niveles de comprensión lectora, a su vez, ¿qué estamos trabajando, profesores? A ver, contestamos por el chat. ¿Qué estamos, por el chat? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos permitiendo desarrollarse en los estudiantes? Los niveles de comprensión lectora, claro. Y a su vez, estos niveles de comprensión lectora son, acá arribita, las capacidades. Las capacidades que comprende la competencia lee diversos tipos de texto. Muy bien. Y por ahí nos menciona, y los criterios nos preguntan, a ver, los criterios, los desempeños. Vamos a ver, ¿cuáles son estos desempeños? Bien, cada capacidad, cada competencia tiene sus capacidades, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la competencia número 8, tiene 3 capacidades, y a su vez vamos a ver que también vamos a ver, se colgó. Listo. Ok, ya se visualiza. Vamos a ver que hay desempeños que están establecidos de acuerdo a cada grado. Esta información también ustedes la pueden revisar en su programa curricular. Por ejemplo, desempeños de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto, de quinto y de sexto de primaria. Listo. Entonces, esta es la matriz principal. ¿Listo? Vamos a seleccionar el grado de sexto para poder hacer una revisión súper veloz de los desempeños. Nos dice, desempeños de sexto de primaria. Primer desempeño, obtiene información explícita, es decir, la información. Cuando me dice información explícita se refiere a la información escrita. Nivel literal, corresponde al nivel literal. Relevante y complementaria, distinguiéndole de otra cercana, semejante. ¿Listo? Entonces va a obtener información explícita, lo que está escrito en el texto, muy bien. Siguiente, infiere información deduciendo características de personas. Este desempeño está tal como está el programa curricular. ¿Qué hace el docente? Lo precisa, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando para sexto de primaria, la novela El príncipe y el mendigo de Mark Twain, ¿qué vamos a hacer? Vamos a precisar este desempeño. Dice, infiere información deduciendo características de personas, no de personas, no es una noticia, sería de personajes. En este caso, vamos a precisar tal vez, o vamos a inferir las características de los personajes, tanto del príncipe como del mendigo. Entonces precisamos que en este punto, o en este desempeño, vamos a referirnos a los personajes. ¿Qué más? El lector va a establecer relaciones lógicas, va a inferir relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, en el texto de Peter Rabbit para segundo de primaria, Peter
desobedece a su madre, que le advierte que no deben ir a jugar al jardín del señor MacGregor. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el efecto de esa desobediencia? Que precisamente el señor MacGregor va a emprender una persecución contra él. Hay una relación de causa-efecto. Semejanza-diferencia. Puedo establecer semejanzas y diferencias entre el personaje del príncipe y entre el personaje del mendigo, que es un libro de sexto de primaria de nuestra colección Lectura Activa. Solución-problema. También va a establecer estas relaciones. Relaciones jerárquicas, el estudiante o el lector va a identificar la idea principal y diferenciarla de las ideas complementarias. Y como dice muy bien acá, a partir de información explícita, lo que está escrito en el texto va a ser que tanto de información explícita e implícita, va a poder identificar estas relaciones, tanto relaciones lógicas como relaciones jerárquicas. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Interpreta el sentido global del texto, es decir, va a poder identificar el tema, importante, el propósito de lectura, va a reflexionar y va a evaluar los textos que lee, va a opinar acerca del contenido, también va a opinar acerca del sentido del texto, de la intención del autor, también va a opinar del accionar de los personajes, va a justificar sus posturas. Todo eso comprende, por ejemplo, el nivel crítico valorativo. Finalmente nos dice, justifica la elección y recomendación de texto. El estudiante se va a desempeñar recomendando el libro que lee y sustentando, ¿no? Sustentando su posición frente, respecto a su recomendación. Listo. Entonces, para resumir esta primera parte, nos dice, ¿qué es leer? ¿Qué será leer entonces? De acuerdo al análisis de la competencia que vemos acá una imagen, un niño que viene a ser el lector, el texto, y dentro, o ambos, tanto lector como texto, se enmarcan dentro de un contexto sociocultural, ¿no? Entonces, para sintetizar, leer es como habíamos mencionado, es una acción, muy bien, un proceso de interacción, muy bien, entre estos tres elementos, lector, texto y contextos socioculturales. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Ahora, el tema que ha hecho que nos reunamos en esta tarde es precisamente estrategias de lectura. ¿Por qué leer no es simplemente tomar el texto y descodificarlo? ¿Por qué será importante que enseñemos mediante estrategias de lectura? ¿Por qué será importante que el estudiante lector desarrolle las estrategias de lectura? ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante? O tal vez previamente eso, ¿qué es una estrategia, no? Son acciones, conjuntos de acciones sistematizadas que van a permitir un objetivo, una meta, que en este caso es la comprensión del. Listo. Entonces, ¿por qué es necesario? Pues para formar lectores autónomos. Muy bien, acá nos dicen, es decodificar el mensaje. Claro. Descodificar o decodificar el mensaje es leer, es precisar cada uno de estos códigos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es necesario? Todo texto yo lo descodifico, ¿cierto? Pero una lectura comprensiva va más allá. Y precisamente las estrategias de lectura apuntan a que los lectores sean autónomos. ¿Qué significa esto? Que los lectores sean capaces de enfrentarse de manera inteligente al texto y a la gran diversidad de textos que van a encontrar. A ver, para precisar estrategias o profundizar en ciertas estrategias de lectura, tenemos que indicar que la lectura como tal tiene tres momentos. Es el antes, durante y después de la lectura. ¿Ok? Estos tres momentos van a permitir o van a, por ejemplo, direccionar nuestro trabajo en aula.
¿no? Desarrollamos la sesión de lectura de acuerdo a estos tres momentos. En el antes de la lectura, ¿qué estrategias puedo emplear? ¿O qué preguntas puedo plantear? ¿Cómo puedo abordar esta primera etapa del antes de la lectura? Podemos iniciar recuperando los saberes previos. Vemos en pantalla la página de uno de nuestros libros de Lectura es Vida, que habla sobre el acoso escolar. Así, de manera rápida, vemos que nos dice acá, leo y aprendo, el título, acoso escolar, se relaciona con el área de personal social y el texto nos dice acá arriba, notita enciclopédica, nos señala. Veamos cómo podemos abordar eso. Nos dice, ¿de qué tratará el texto? Antes de leerlo con el estudiante, podemos plantearle estas preguntas, ¿no? ¿De qué tratará el texto? A ver, docentes, yo también les pregunto a ustedes, ¿de qué tratará el texto? Acá me ayuda bastante que dice el título, acoso escolar, ¿ok? Entonces este título ya permite que podamos predecir de qué tratará sobre el acoso escolar, ¿no? Entonces, cuando digo de qué tratará, me está preguntando por el tema, ¿cierto? ¿Qué saben del tema, entonces? Recolectamos los saberes previos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el acoso escolar? ¿Qué es dañino para la sociedad? ¿Qué es maltrato? Del bullying, me dicen acá. Muy bien. ¿Qué les gustaría saber del tema? O respondemos como estudiantes de sexto de primaria, tal vez. ¿Qué les gustaría saber del tema? ¿Qué les gustaría saber sobre el bullying? Tal vez algún estudiante dirá, me gustaría saber cómo hacer o cómo actuar si es que a mí me acosan o si a mí me hacen bullying. ¿Cómo defenderse? Muy bien. Listo. ¿Qué les gustaría saber? Muy bien. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? ¿Me está contando acá una historia? Así, a grosso modo, sin detallar o sin aún leer con detenimiento, simplemente a primera vista. ¿Me estará informando? Claro. Muy bien. Estamos en la pregunta, ¿qué tipo de texto es? ¿Será este un texto instructivo? ¿Será un texto? Muy bien. Ya, acá me dicen informativo. Solo por una cuestión de términos, lo más preciso sería decir expositivo, ¿ok? Claro, el texto expositivo me informa. Me informa. Expositivo, muy bien. Entonces, para esta primera pregunta, ¿qué tipo de texto es? Es un texto expositivo. Muy bien, profesoras, profesores, profesora. ¿Qué género textual es? ¿Qué género sería? Ahí sí hay una ayuda, ¿no? Acá arriba me dice. ¿A qué género textual pertenece? Es una nota enciclopédica. Muy bien. El tipo de texto es expositivo. Narrativo no creo. No, narrativo puede ser un cuento, una novela, ¿ok? Ya, ¿qué tipo de texto es? Es un texto expositivo. ¿Qué género textual es? Es una nota enciclopédica. ¿Qué formato textual tiene? ¿Es continuo, discontinuo, mixto? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. ¿Será continuo? Continuo es cuando, muy bien, hay una secuencia de párrafos, simple, continuo, secuencia de párrafos. Discontinuo, cuando una infografía, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí sí no ha habido dudas, muy bien, es un texto, muy bien, como acá sintetiza la profesora María Ramos, es un texto expositivo y a su vez tiene un formato continuo. Muy bien, excelente. Entonces, estas preguntas que ustedes mismos están respondiendo, las trabajamos y las planteamos con los estudiantes. Ahora, en el caso de la colección Lectura es Vida, bueno, esa lectura pertenece a esta colección, Lectura es Vida, y en el caso de Lectura Activa, que es una colección de obras literarias, también podemos aplicar las mismas preguntas, pero en ese caso ya no observamos directamente la lectura, sino podemos observar las portadas. ¿De qué tratará el texto? A ver, tenemos dos portadas. Vamos a visualizar la de El viento en los sauces. Miren, tenemos una de tercero y de cuarto de primaria. En el caso de cuarto de primaria, ¿de qué tratará el texto? Yo voy respondiendo como un niño de cuarto de primaria. Me podrá decir por ahí, profesora, el texto tratará sobre una rata y un ratón, puede ser que diga, un sapo,
¿Qué animal será el de atrás? A ver, ¿qué animal será? Ahí vamos generando conflicto cognitivo también. Dirá, ese es un zorrillo. ¿Qué dicen ustedes, profesores? A ver, ¿qué animal es este? ¿Lo identifica? El que tiene acá una raya blanquita entre los ojos. ¿Qué animal será? ¿Una ardilla? Y ahí vamos generando conflicto cognitivo con los estudiantes también. Un zorrillo, dice, una comadreja, un tejón, muy bien. Bueno, quien entró como Galaxy A30, un tejón, Christian GT, un tejón, también mapache, ardilla, zorrillo. Claro, pero al estudiante, cuando trabajemos esta secuencia que es antes de la lectura, no es que vamos a decir, no, tú estás mal, tú estás bien, simplemente compilamos, recopilamos la información o las ideas, los saberes previos de los estudiantes. No es eh, este momento no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente compilamos y ya durante la lectura el mismo estudiante o lector va a determinar si esta información fue correcta, ¿no? Si su predicción fue correcta o no y va a volver a replantear, ¿ok? Listo. Entonces, muy bien, profesores. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, en este caso, como es un cuento o una novela, ¿qué tipo de texto sería? Narrativo, ¿no? Muy bien. Sería un texto narrativo, género, en este caso son novelas, ¿ok? Género, perdón, tipo de texto narrativo, género, novela, formato. A ver, formato, ahí todos me responden correctamente. ¿Qué tipo de formato es? Muy bien, narrativo, narrativo, y ahí el formato. Muy bien, la profesora Leslie, miren, súper atenta. Género narrativo, formato continuo. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesora Laura Arévalo, profesora Erika, muy bien, texto con formato continuo. Excelente. Continuamos. En lo anterior era recuperando saberes previos. Ahora vamos a continuar con reconociendo la situación comunicativa. Observando las portadas, analizando las portadas. ¿Quién escribió el texto? El estudiante nos va a decir, en este caso, por ejemplo, el dragón que no quería luchar. ¿Quién escribió el texto? Kenneth Graham, ¿no? Está escrito en la parte inferior. ¿Para qué el autor escribió el texto? Vamos a seguir. Hasta este momento aún no hemos leído la obra. Entonces, lo que el estudiante va respondiendo son netamente predicciones, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, pues, será porque le gustaban los dragones, ¿para qué? O sea, puede haber miles de respuestas de parte de los estudiantes, simplemente compilamos esa información y luego en la lectura o durante la lectura y después de la lectura, el estudiante va a poder saber si esa información fue correcta, ¿ok? Si sus predicciones se acertaron. ¿A quién está dirigido el texto? Los estudiantes dirán, es para niños, ¿no? Por las mismas portadas, que son ilustraciones infantilizadas, entonces dirá, es para niños, ¿no? Es para escolares, ¿ok? ¿Qué tipo de registro lingüístico? Bueno, es informal, informal, eso también tal vez puede ya ir revisando las primeras páginas, para qué van a leer el texto. Y en ese punto, en esa última pregunta, es donde el estudiante, vamos a nosotros como docentes permitir que el estudiante plantee su propósito de lectura. Muy bien, listo. Entonces, este momento de antes de la lectura va a permitir que el estudiante, el lector, recopile sus saberes previos, se activen los saberes previos y también se plantee los propósitos o el propósito de lectura, ya que cada lectura tiene un propósito específico. Muy bien. Siguiente, durante la lectura, vamos a apuntar a la relación con otros textos y experiencias. A ver, cuando nosotros como lectores vinculamos un texto con otro, estamos trabajando la intertextualidad, ¿ok? Podemos precisar la siguiente pregunta. Dice, ¿el texto se relaciona con algo que ya leí o viví? Veamos, en el caso de lectura es vida, miren. Este es el texto que van a leer, La tortuga gigante. Y previamente, en ese bloque número 2, parece que este es un libro de tercer grado de primaria, de lectura es vida, vamos a ver si hay vinculación. Claro, miren, precisamente el bloque empieza con un poema que trata sobre la tortuga. Y también van a encontrar en el mismo libro una infografía, un texto discontinuo que me habla sobre las tortugas, en este caso tortugas marinas. Pero se va a relacionar porque en el texto que voy a leer, en el cuento,
me va a hablar sobre una tortuga gigante, terrestre, pero al fin y al cabo tortuga. Entonces, el estudiante acá va a empezar a vincular, ¿no? O va a establecer la relación entre diversos tipos de texto. Vemos acá un cuento, un poema y una infografía, distintos géneros textuales que se están vinculando entre sí, ya que los tres van a referirse a una tortuga. Muy bien. Siguiente. Durante la lectura nos dice, vamos a trabajar la organización del texto y de las inferencias. Las preguntas, qué tipo y qué género textual. Durante la lectura, el estudiante también va a poder responder qué tipo de género textual es el texto que está leyendo. Al inicio, en el antes de la lectura, fue una predicción. Ahora, ya leyéndolo, también va a poder determinarlo y va a poder discriminar si lo que predijo fue correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con esas predicciones? Verifica si es correcto o no, o replantea, ¿ok? ¿Qué hecho es más importante al inicio? Nosotros como docentes vamos direccionando esta lectura, vamos estructurando el inicio, el nudo, el desenlace, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Identificamos si en la trama hay un problema a solucionar, ¿ok? Vamos direccionando con preguntas. Por ejemplo, en el caso de El viaje de Babar, que es un libro para segundo de primaria, nosotros hemos planteado en la guía del docente, en la colección lectura activa, como ven acá en pantalla, tenemos un material para el docente, que es la guía del docente, en la cual se plantean ciertas orientaciones metodológicas que apuntan a la sesión de aprendizaje, ¿no? Para que el docente pueda desarrollar esta sesión de aprendizaje. Y precisamente las preguntas que ven en pantalla son algunas que se han extraído de la guía de segundo de primaria. Esta es la guía de segundo de primaria. Acá están los personajes de los 4 libros que comprende esto, ¿no? En este caso, el elefantito es el personaje de Babar, ¿no? De acuerdo a cómo va avanzando la lectura, podemos preguntar quién es Babar. Nos va a decir es un elefante que vive en la selva, pero que escapó de un cazador, de acuerdo a cómo el estudiante vaya leyendo, ¿no? ¿Cómo inicia su historia? Inicia cuando está paseando con su madre por la selva. Cómo llega Babar a la ciudad, qué aprende Babar, nos da ciertas acá orientaciones que ustedes docentes lo van a poder encontrar en la guía, ¿ok? Nos dice acá, antes de cada pausa pide a los estudiantes que predigan qué ocurrirá después. Recordemos que, como dijimos al inicio, la lectura es un proceso interactivo, es como una conversación entre el lector y el texto, no es simplemente leer de corrido, ¿ok? Entonces, siempre vamos a trabajarlo como un diálogo, hacer pausas, preguntar. Si el estudiante no puede, porque aún está formándose como lectores, ahí entra la función del docente como mediador. Nosotros vamos mediando esa lectura mediante preguntas que permitan que ellos vayan o continúen planteando sus predicciones o sus hipótesis, ya en este caso, ya que estamos durante la lectura. Y nos dice acá lo siguiente, después de leer cada parte, es decir, terminamos un párrafo, ¿qué vamos a continuar? ¿O qué vamos a realizar? Nos dice, realiza preguntas para estimular la reflexión. ¿Cómo crees que se siente Babar al escapar de la selva? ¿No? De acuerdo a lo que vamos leyendo, vamos nosotros estableciendo interrogantes que permitan que el estudiante vaya reflexionando sobre las acciones que va leyendo. Bien, durante la lectura también, ¿qué vamos a poder trabajar? Nos dice, ¿qué palabras o frases desconocen? Les podemos plantear, ¿no? ¿Cómo reconoces el significado de esas palabras? Muy bien. Precisamente uno de los desempeños nos indica que el estudiante debe identificar el significado de palabras o frases de acuerdo al contexto. Entonces, en primer lugar, si el estudiante no conoce el significado de determinadas palabras, ¿qué es lo que va a realizar? Releer ese párrafo y lograr identificar el significado de esa palabra desconocida mediante el contexto. En segundo lugar, si no se pudo, si no se logró, podemos hacerlo ¿no? En conjunto con todos los estudiantes y si no logran identificar el significado, pues
consultamos el diccionario. Es muy importante también trabajar con el diccionario en grado. Muy bien. Por ejemplo, acá, si yo les pregunto, profesores, a ver, díganme, supongamos, ¿no? Trabajamos de manera tradicional, ¿no? A ver, todos los docentes me escriben inmediatamente el significado de cada una de estas palabras. Escabulló, vacilante, raído, sucinto, lacerada, mortecina, quiméricas, estertor. Tal vez algunos sabrán, otros por ahí tendrán que consultar al diccionario. Igual el estudiante, más aún, incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos ya el texto completo, ¿no? Dice, aquel hombre escabulló su silueta entre las sombras, avanzando con pasos vacilantes por las callejuelas empedradas. Ya teniendo el contexto, puedo ayudarme a determinar el significado de esa palabra. Por ejemplo, me dice, aquel hombre escabulló su silueta entre las sombras. Me dicen, huyó, ocultó, muy bien, ok, listo. Me ayuda el texto, ¿no? Avanzando con pasos vacilantes. ¿Qué será vacilantes? Por las callejuelas empedradas. Puedo deducir, ¿no? A ver, avanzó. Si se está ocultando esos pasos, ¿no? Entre la oscuridad, las sombras. Ah, dudosos, ¿no? Pueden ser dudosos, vacilantes. ¿Qué otras palabritas podría ser? Que se esconden. Ya, ok, muy bien. Entonces, vacilantes, dudosos, ¿ok? Entonces, el texto permite que yo, de acuerdo a la información, al contenido, yo pueda deducir el significado de palabras que tal vez hasta ese momento yo desconocía como lector o lectora. ¿Ok? Entonces, es por eso también importante la lectura, ya que enriquece el vocabulario del lector. Y nosotros nos damos cuenta como docentes especialistas de lengua, literatura y comunicación, que aquellos estudiantes que tienen este hábito de leer, que los han formado en casa, tienen un lenguaje más, o un vocabulario más enriquecido, una expresión oral más clara, ¿cierto? Y esto se nota en los estudiantes precisamente que tienen el hábito de la lectura, ya que la lectura enriquece tu vocabulario y esto mejora pues tu expresión oral, ¿ok? Listo, muy bien. ¿Qué más vamos a hacer después de la lectura? Perdón, si continuamos. Después de la lectura, ¿qué vamos a realizar con nuestros alumnos? Redactar resúmenes. Muy bien. El día de mañana vamos a precisar más en esto para el nivel secundario, ya que vamos a tener una hora completa, así que pueden conectarse también si es que desean mayor información. Vamos a trabajarlo con secundaria. Diseñar organizadores gráficos, claro, elaborar esquemas, ¿no? Elaborar infografías, ¿no? Todo esto apunta al sentido global del texto, ¿ok? Evaluar, muy bien. Acá también vendría la metacognición, ¿no? Bien, ya para culminar, tenemos unos 5 minutos más. También podemos trabajar el Kamishibai. Es una estrategia en este caso, viene de una técnica antigua, ¿no? Asiática, que significa teatro de papel. Esto es originario de Japón. Vemos ahí en pantalla, es un teatrillo en el cual se colocan unas láminas. En la parte de adelante viene la ilustración y el estudiante puede ir contando. Esto lo podemos realizar con cartón. Se ha realizado en las escuelas con cartón. Desde niños pequeños, de inicial, primaria, secundaria. Puedes trabajar lo que es cuentacuentos también. Y para poder trabajar o hacer cuentacuentos de Kamishibai, previamente el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a resumir, ¿ok? Entonces, de esa manera también estás viendo la comprensión global, ¿no? De tu texto. ¿Ok? También los flatbooks, vemos acá en pantalla. Podemos incluso también trabajar el resumen y estructurarlo acá en el Artbook. Podemos añadir información del autor, podemos precisar información, opiniones, podemos hacer un Artbook de recomendaciones de ese libro, ¿no? Que el estudiante en el Artbook escriba por qué recomienda el libro. Puede ser también. Book Trailer, a ver.
Eh, eh, esperemos que el sonido, esperemos que se escuche, ustedes me confirman. Podemos trabajar también el book trailer, en este caso es una experiencia con un colegio, este es un colegio de La Molina, que trabajó con el libro de Las aventuras de Don Quijote. Escuchamos, a ver. ¿Se escucha? ¿Me confirman? ¿Se escucha? Sí, ay, perfecto. Muchas gracias. Pensé que no se escuchaba. Listo. A ver, este book trailer está cortado, no está completo, les voy precisando. Fue un proyecto que se realizó con los niños de primaria en el área, bueno, en el caso del colegio lo trabajaba como un curso, ¿no? Como un área, plan lector, y ellos se participaron en este proyecto desde la redacción del guión. Luego se pasó a la designación de narrador, personaje, se realizaron las grabaciones, la edición de video y finalmente se realizó un simposio de todos los libros que se habían leído en plan lector y cada grado presentó sus distintos proyectos. En este caso se hizo la presentación de los book trailers. Fue una actividad realmente muy enriquecedora para los niños y más aún de un clásico literario como Don Quijote de la Mancha, que les fascinó a los niños de cuarto de primaria. Ellos mismos eligieron su intro, querían de Disney, a ver, vemos los proyectos. Muy pronto, épicas aventuras que te cautivarán. Sancho, apresúrate, desenvaina tu espada y enfrentemos a los gigantes. ¡Mi señor Javier! No son gigantes, son molinos de viento. Sancho, si tienes miedo, quédate. ¡Molinos de viento! ¡De viento, mi señor! ¡Molinos de viento! ¡No huyan, cobardes civiles gigantes! Un hombre al que por leer tantas novelas de caballería, ¡Cobardes civiles gigantes! se le secó el cerebro. Miguel de Cervantes Saavedra. ¡Gigantes! Un hombre al que por leer tantas novelas de caballería se le secó el cerebro. Escrita por Miguel. Uy, veo que el sonido está como... No. Muy pronto, épicas aventuras que te cautivarán. Sancho, apresúrate, desenvaina tu espada. Ya, a ver, sí, el sonido sale disparejo, no sé qué ha pasado. Bueno, vamos a simplemente mostrarlo así, haciéndole clic, ya que el sonido no se escucha bien. Solo para precisarles que acá los estudiantes, bueno, están, los rostros obviamente si salían, solo se ha borrado ya que son menores de edad, para poder proyectarlo con ustedes, pero la participación fue total, todos los estudiantes desempeñaron una función específica, incluso esta última parte que dice la voz en off del narrador dice, ¿no? Este ha sido dedicado a Miguel de Cervantes Saavedra, fue propuesta por los mismos estudiantes, ¿no? Un alumno dijo, hay que poner en el book trailer que este video ha sido creado en memoria, ¿no? En memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, ya que murió hace muchos años y aún seguimos leyendo sus libros. O sea, los niños quedaron totalmente fascinados por la historia de Don Quijote de la Mancha, que me pareció como experiencia de docente, me pareció realmente increíble y enriquecedora, ya que niños tan pequeñitos, ¿no? De cuarto de primaria hayan quedado, les haya gustado, ¿no? Y haya calado realmente este libro en ellos.
Y bueno, se escribió tal como ellos quisieron, ¿no? O tal como ellos plantearon, ¿no? Que fue realizado el book trailer en memoria de Miguel de Cervantes Saavedra. Listo, ¿no? Y bueno, ellos participaron y muy bien. Bien, esta es una actividad que se puede realizar después de la lectura, ¿no? Acá que se ha trabajado, redacción, han redactado el guión, y para redactar el guión, previamente tenías que secuenciar las acciones de la obra, ¿no? Y escoger cuáles son esas acciones que pueden ser más llamativas, ya que la finalidad del book trailer no es resumirte el libro, sino atraerte, ¿no? Plantear un interés o motivar incluso a leer este libro. Entonces, precisamente, esto se compartió entre los distintos grados y los chicos, por decirlo, de quinto de primaria, veían el book trailer y decían, yo quiero leer este libro, ¿no? Entonces, precisamente, esta era la finalidad de la actividad. Listo, entonces, acá en pantalla vemos, este es el book trailer, pero ya propuesto por la editorial, ¿no? Para el proyecto 2025. Nos dice, ¿qué tan lejos puede llegar un soñador? Nos menciona, Don Quijote ha leído tantos libros de caballería que ya no distingue la fantasía de la realidad. Se volverá un caballero andante y emprenderá una gran aventura, donde su imaginación no tendrá límites y su valentía será puesta a prueba. Nos dice, acompaña a Don Quijote en sus épicas aventuras. Y esto lo leerán en el libro Las aventuras de Don Quijote, de la editorial Escuela Activa. Esta es nuestra colección Lectura Activa 2020. Entonces, miren, el book trailer, los book trailers que la editorial les ofrece como material audiovisual, ustedes lo pueden emplear antes de la lectura para motivar a los estudiantes. Y en el caso de que de los libros que no tengan su book trailer, ustedes pueden crear con los estudiantes el proyecto de book trailer. ¿Ok? Listo. Y para finalizar, les dejo esta matriz que es llamada la tabla SQA, que significa, que trata sobre una tablita que está estructurada en 3 partes. La primera parte, vamos a responder la pregunta, ¿qué sabemos? Ahí vamos a recopilar todos los conocimientos previos. ¿Qué queremos saber? ¿No? Incluso acá podemos plantear nuestros propósitos de lectura. ¿Qué aprendimos? Esta última parte vendría para la etapa de metacognición, ¿ok? Entonces, esta ficha nosotros podemos trabajarla por cada uno de los libros o textos que desarrollemos con los chicos, ¿no? Activamos el conocimiento previo y los propósitos de lectura en las 2 primeras columnas, qué sabemos y qué queremos saber, y la metacognición en la columna de qué aprendimos. Y con eso podemos culminar nuestra sesión de lectura. ¿Listo? Entonces les dejo esa matriz también, esa tablita para que la puedan aplicar. Es una estrategia, googleenla, van a encontrar más detalles. Y bueno, los invito al día de mañana para trabajar más estrategias ya para secundaria, que también incluso podrían aplicarlo para quinto, sexto de primaria, que son chicos más grandecitos, y con secundaria también. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su asistencia y los que deseen nos conectamos el día de mañana. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego, profesores. Nos vemos. Que tengan muy buena tarde. Continúan con